que tienen don de lenguas, según 1 Corintios capítulo 12, verso 28. 2 jóvenes estudiantes de seminario pasaron el verano anterior a su graduación como misioneros en Taiwán. Siendo buenos amigos, a menudo discutían si el Señor los necesitaba o no en el campo misionero. Habían decidido pasar los 3 meses para ver en qué forma se adaptaban al trabajo que estaban ejerciendo en el campo misionero. Uno disfrutó de la experiencia al máximo, se adaptó rápidamente al ambiente local, no se enfermó, aprendió algo del idioma y el tiempo se le pasó volando. El segundo candidato a misionero no pudo soportar el alimento. Aprendió solo unas pocas palabras del idioma. Se enfermó 3 veces. Deseaba pasar la mayor parte del tiempo con los demás americanos en vez de pasarlo con los nacionales. Por último declaró: no quiero ser misionero. Su compañero, en cambio, apenas podía esperar para presentar su solicitud a la Junta de Misioneros a fin de poder regresar al campo después de su último año de ministerio o de estudios en el seminario. Usted, al igual que yo, seguro que ha oído o le han preguntado sobre el ministerio de los apóstoles. Con mi grupo de estudio de licenciatura hemos puesto énfasis especial a los latinos y la diferencia en relación al punto de vista en relación con algunos del campo de los Estados Unidos, puesto que por lo general hacemos separación entre dones y ministerio. Creemos que el don es una cosa y el ministerio es un don mucho más grande, es una responsabilidad mucho más grande. El ministerio es algo tan grande que Eliseo, en el Antiguo Testamento, cuando se apareció un hombre a hablar con el rey que venía de por allá de Asiria, que tenía lepra, Eliseo no estaba en el palacio, pero su corazón y sus ojos espirituales estaban en el palacio. Así que él lo que hizo fue que mandó a Giezi, su servidor, para que cuando saliera aquel hombre de la casa del presidente, en este caso del rey, le dijera que fuera a bañarse en el río Jordán. Qué raro. En ese tiempo no habían teléfonos celulares, ni cámaras secretas, ni ninguna de esas cosas. Sin embargo, Eliseo estaba en la cámara secreta de Dios. Y lo que pasaba en el palacio del rey, él lo veía. Él lo podía entender. No era un don que tenía especial de ir y dar una profecía. No. Él tenía un ministerio profético para el pueblo de Israel. Y lo que fuera de sentido espiritual que fuera a pasar a Israel, Dios se lo mostraba a él. Espero que hayamos entendido un poco este caso. Bien, hay un subtema que dice las inquietudes de los cristianos contemporáneos. ¿Cuál será esa inquietud? Si tomamos el orden en que la Biblia nos presenta a los ministros o los ministerios, tenemos que comenzar en detalle lo que es un apóstol. Pero antes es bueno mencionar algunas de las inquietudes que los cristianos de hoy día tienen. Algunas de ellas son: ¿ha cesado el ministerio apostólico? Repito, inquietud de nuestro tiempo. ¿Ha cesado el ministerio apostólico? ¿Existen hoy día los apóstoles? Si no existen, ¿cómo podemos entender a Efesios capítulo 4, verso 11?
Si ya no existen, saquémoslo de ahí. Si existen, ¿cuál es la autoridad de un apóstol? ¿Quiénes son los responsables de confirmar el apostolado si en verdad existe este ministerio hoy día? Si los apóstoles existen hoy, ¿por cuánto tiempo estuvo apagado ese ministerio? ¿Serán los apóstoles de hoy, si en verdad los hay, iguales que los apóstoles que constituyó Jesucristo, o hay otro orden diferente? ¿Cuáles son las señales que deberían tener los apóstoles para ser reconocidos como tales? Pero antes de dar mi opinión en cuanto a esta pregunta, es bueno oír la respuesta de otros que quizás han tomado más tiempo que yo para hablar sobre estos temas. Por ejemplo, Luis Berkhoff dice: Cipriano se distingue por haber sido el primero en desarrollar por completo la doctrina del carácter episcopal de la iglesia. Consideró que los obispos eran los verdaderos sucesores de los apóstoles. Les atribuyó un carácter sacerdotal en virtud de su decisión a los sacrificios, a los sacrificios o instrumentos. Juntos formaban un colegio llamado el episcopado, el cual como tal constituía la unidad de la iglesia. ¿Cuál es la relación entre los apóstoles y la iglesia? 1. Su oficio, apóstol, quiere decir uno que es enviado de un lugar a otro o a una misión específica. Como alguien que está encargado de una flota de barcos, su responsabilidad sobrepasa a la del capitán de la nave. Él será encargado, en cambio, de los capitanes del navío. Un apóstol es un regalo de Dios para la iglesia. No solo supervisa la iglesia, sino que también levantan iglesias, entrenan capitanes y los supervisan cuando ellos pilotean las naves. Él es un pastor sobre los pastores que alimentan, atienden, reciben beneficio y son responsables por las ovejas. Esto parece más que lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en los últimos tiempos. Pero hay algo más. Un apóstol, de acuerdo al Greek English Lexicon, es apostelos. Quiere decir una expedición naval que está lista para zarpar. Esta misma palabra puede ser usada para enviar fuera, como también para ser enviado luego. En contraste con casos muy aislados, quiere decir embajador, delegado, mensajero, aposteloi, un mensajero ordinario o un comandante. Todo esto es lo que es un apóstol. En primer lugar, esto también puede ser usado en el Nuevo Testamento como delegado, enviado, mensajero, como es el caso, por ejemplo, de Filipenses, capítulo 2, verso 25 y 2 Corintios 8, 23. Quizá pueda ser usado para misionero, según algunos exégetas. Segundo, mensajero enviado de Dios, angelos apostelo, o aposteltai. Este caso es usado en el de los magos de Oriente, los hombres sabios que vinieron a adorar al niño, también en Lucas 11, 18 y Apocalipsis 18, 20 y Efesios 3, 4, 3, 5 y otro. En nuestra literatura he usado predominantemente como apóstoles un grupo de creyentes de alto honor, quienes tienen una función especial. Incluso el judaísmo tiene oficiales llamados apóstoles.
De aquí puede haberse tomado para designar a los grandes comisionados. Lo primero tiene connotación en alguno que proclama el evangelio y en otra estrictamente limitado. Frecuentemente Pablo fue llamado a sí mismo apóstol. Y aquí tenemos un montón de citas bíblicas como Romanos capítulo 1 verso 11, 13, 1 Corintios 1:1. También en orden de gobierno los apóstoles eran contados dentro de los ancianos como aquellos que tenían dones más importantes, como 1 Corintios capítulo 12. En nuestra lectura, la palabra, de acuerdo al griego del Nuevo Testamento, tenemos la palabra apostelos. Y como está escrito, si seguimos la explicación anterior, tenemos entonces que un apóstol puede ser un enviado, un mensajero de Dios, un misionero, como también un comandante. De modo que encontramos un amplio amparo bíblico bien fuerte para garantizar que el ministerio apostólico puede tener varios nombres y que hoy día puede ser también usado en algunos de ellos. De acuerdo a la explicación anterior, las posibilidades son varias, porque aunque no se les llame apóstoles, están ejerciendo un ministerio misionero semejante a la de los apóstoles. Cualquier cristiano que posea la habilidad de difundir el evangelio tiene el derecho de hacerlo, más aún no solo tiene el derecho, sino el deber de proclamar la palabra viva, según Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Además, el Señor nos mandó a que predicásemos el evangelio a toda criatura. Y en Mateo capítulo 28, verso 19, también nos dice que fuéramos a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y él concluyó diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Vamos a continuar en nuestra próxima grabación en este punto, porque después se hace muy pesado subir los videos al canal. Soy Brígido Cabrera y estamos hablando de el Espíritu Santo y el ministerio en la iglesia. Este libro puede ser adquirido con una pequeña donación y estamos aquí ahora en la página número 88. Página número 88 del capítulo 5, que estamos hablando de ministerios y dones. Dios te bendiga y Dios te guarde, y en breve o en otra ocasión nos veremos. Que Dios te bendiga.